pero sí sabemos de que cuando ya estemos listos, aquí en Radio Revolución, vamos a entrar en lo que ya decía nuestro analista de que nos leía la vez pasada, inclusive un libro de el qué hacer. Esa es la pregunta del millón de años. Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque mire qué interesante, ayer que discutíamos con nuestros colegas de Francia y de Alemania, nos decían, ¿será que el mundo ahorita se está moviendo en una ola que apunta hacia la extrema derecha recalcitrante, en donde ya no va a haber necesidad de esconder nada? Mire qué interesante esto. ¿Será, nos decía nuestro colega de allá de Chile, de que ya vamos a un neofascismo global del siglo XXI? Mire, el 2050, el plan del 2050 es la disminución de la población de por lo menos la mitad. Y esto ya nuestro analista lo ha comentado en el pasado. ¿Cómo se va a...? ¿Qué hay detrás de esto? Estos son escritos que existen y que Radio Revolución pues los trae, ¿no?, acá para todos ustedes. Fíjense que aquí nos dice nuestro amigo, quisiera que me explicara el analista por qué está mencionando el cristianismo como un obstáculo para que estas familias saqueadoras del mundo impongan su orden económico mundial. Mire qué interesante. Esta pregunta está complicadísima. Yo no sé qué es lo que va a decir el analista, pero yo le digo desde ya que esta pregunta está complicadísima. Mire lo que dice. ¿Cómo está eso de que para imponer el orden económico mundial hay que combatir el cristianismo? Ya a ver qué nos dice nuestro analista. Porque aquí está la otra. Y dice, no entiendo, dice, cómo la destrucción del matrimonio tiene que ver con el orden económico mundial. Mire, ahí creo que el analista mencionó algo del matrimonio. Y usted aquí nos está preguntando, que explique, dice. En lo personal, dice nuestro amigo, a los del nuevo orden económico mundial no les interesa absolutamente nada de matrimonios. Mire esta otra. Mire, son preguntas demasiado complicadas. Solo nos vamos a quedar en esta tercera, porque yo creo que solo en estas tres preguntas nos puede ir todo el día. Mire lo que dice esta otra pregunta. No entiendo y suena contradictorio de que los dueños del mundo quieran imponer una dictadura marxista para imponer su orden económico mundial. Yo entendía que el marxismo estaría en contra de ese orden económico mundial. Bueno, fíjese bien, demasiado profundas estas preguntas, demasiado. Y tenemos aquí una línea de, quiero ver, hay como 30 más, en lo que nuestro analista se avienta ahí con yo no sé con qué va a salir, pero ahí les va a explicar para que usted quede claro con estos 3 puntos, porque le cuento, ahí, si estas preguntitas están bastante amplias y complicadas, las que siguen ya usted se va a dar cuenta. Bueno, vamos a ver el micrófono, ingeniero, ¿me lo tiene ya listo? Sí, bueno, vamos a ponerle acá, vamos a darle acá el high quality aquí en los settings, el off and on, y nos vamos a mover para Centroamérica. Ya vi la luz. Bueno, adelante, San Salvador. Bueno, es lógico que cuando
diciendo no tiene sentido. No, yo expliqué bien claro. La palabra comunismo la están utilizando, dije. La palabra comunismo y socialismo los han utilizado desde antes de 1917 para engañarnos a nosotros los obreros, especialmente. Se hablaba de que se terminaba el capitalismo, entraba el socialismo y que todo lo que un país produce iba a ser repartido en partes iguales en toda la gente. Eso le convenía a todo el mundo, claro. A todo el mundo trabajador, a todo el mundo obrero, o sea, el proletariado. Eso así es. Pero usaron la palabra socialismo sin llevar socialismo a Rusia. Por ejemplo, la Constitución rusa en aquella época, en su artículo número 1, decía: la URSS es un estado de obreros y campesinos. Y eso era falso. Dentro de la dirección que tomó el poder en Rusia, dentro de esa dirección política, jamás hubo ni un obrero ni un campesino. El 99% que llegaron al poder en Rusia eran judíos, y están los nombres y están los cargos que desempeñaban. Entonces la palabra comunismo y socialismo, que tienen otro sentido, no se han llevado a la práctica hasta este momento, al menos en Rusia, que es lo que conocemos ahora. Ese es un punto. El otro, de la religión, claro que son enemigos de la religión. Primero, por las enseñanzas de Jesucristo. Y segundo, porque una religión como la de Jesucristo en toda América Latina, bien orientada, la gente bien educada de acuerdo a esas enseñanzas, no la podrían engañar nunca, como lo engañan ahora, con una religión, con la que prácticamente la han dividido, incluso hasta con malos elementos. Pero le voy a leer algo que es lo que en conjunto de lo que estamos hablando aquí viene, y de dónde viene y quiénes la dijeron y de qué se trata. La Suprema Corte de Justicia, encabezada por el judío austríaco Felix Frankfurter, desde 1939 a 1962, 23 años de gobierno, y posteriormente por Edward Warren. Voy a cortar aquí para Edward Warren. Es aquel señor que siguió la investigación del asesinato de Kennedy. Correcto. Cuando ellos mismos lo habían matado. Correcto. Doctorado, este señor doctorado en la Universidad del Judaísmo, mutiló todo el engranaje de la moralidad pública. Ajá. Y abrió las puertas a la corrupción, droga, aborto, homosexualidad y disolución social. Han gozado de facilidades para expandirse. Un pueblo en estas circunstancias es fácil de engañarlo, es fácil de dominarlo. Correcto. Es fácil de llevarlo a ese conformismo estúpido en que tienen a muchos pueblos. Entonces, cuando vamos entendiendo de dónde viene toda esa corrupción de la que goza ahora el gobierno salvadoreño, por ejemplo, tiene cuadros verdaderamente corruptos de gobierno, viene de allí. La corrupción siempre ha existido, pero no en una forma organizada como ha organizado el crimen también. Entonces ese es el punto de la destrucción de las religiones, y hacer centenares de sectas religiosas con diferentes nombres, diferentes pastores, y si es posible hasta diferentes ideologías. Correcto. Pero al final ellos, todas esas organizaciones, cientos de diferentes sectas, las van a unificar bajo un concepto, así como se hace con los sindicatos, 40 sindicatos en una federación. Entonces, 200, 300
o 1000 sectas religiosas bajo un solo concepto unitario dirigido por una sola iglesia, que es la de ellos. Entonces sí, tiene mucho que ver la religión con la dominación mundial, porque en cierto punto también nos están a todos prácticamente nos están volviendo conformistas. Me voy a quedar ahí. Mi garganta. Entonces, me voy a quedar ahí, no sé si expliqué por lo menos el origen de todo esto. Bueno, ya ve usted, amigo y amiga, ya son respuestas a sus preguntas que se hacen tomando en cuenta, como usted pudo escuchar a nuestro corresponsal allá, tomando en cuenta los escritos de los, bueno, pongámosle entre comillas, los expertos, pues, ¿verdad?, que han ido a los grandes centros de educación. Ahí nos mencionaba la universidad esa, imagínese usted, Universidad de Judaísmo. Mire qué interesante cómo se prepara esta gente, ¿no? Sus propios centros de estudio, decía un crítico a estos asuntos, decía su propio centro de en inglés decía brainwash. Mire qué interesante cómo se traduce eso, sus propios centros de lavado de cerebro. Ahí está, es todo un gran libro ese, ahí lo pueden encontrar también en el. Mire, amigo y amiga, ahora ya no podemos pecar de ignorantes, fíjese. Por ejemplo, libros de los grandes pensadores, ahí están, muchos de ellos inclusive están gratis. Fíjese que hablando de lo que nos estaba mencionando nuestro analista, hay grandes expertos aquí, salen en YouTube, salen en Google, en estos temas, y que inclusive ni en la universidad los va a ver, ni aún ahí. Fíjese que aquí nos está diciendo usted, me vine de El Salvador, dice, desde 1985, y le he dado seguimiento y sigo dándole seguimiento a la problemática. Me consideraba hasta hace un tiempo chafiquista. Mire lo que dice usted aquí. Quiero que me confirme nuestro analista si en realidad Chafik es un revolucionario verdadero o es, como el analista está diciendo, de lo de la Rusia, que decían que eran comunistas y era mentira, que tenían trabajadores, obreros, campesinos en su gobierno y era mentira. Entonces, me explica por favor si Chafik Handal traicionó a mi pueblo. Bueno, acuérdese usted, amigo, que está, dice aquí en ese gran territorio que se llama Australia, y dice que llegó usted en 1985 y se consideraba chafiquista, dice. Bueno, vamos a ver, y ahora usted está pidiendo explicaciones de esto es de nuevo decir, esto es profundo. Es que fíjese que esto tiene que aclararse, hombre. Estamos hablando de la historia de todo un pueblo. Estamos hablando de líderes que fueron o no fueron. Pero nos hablaron hace unos días de allá